We thought everything was clear. We had guys up on the roof. Another guy popped out, tried to shoot me. We didn't give a fuck. And we just killed shit. Irak, 2003. Durante la invasión de Estados Unidos, las calles se llenaron de los enfrentamientos más brutales. Entre los feroces cruces de insurgentes y soldados norteamericanos, se destacan algunas batallas épicas, como la protagonizada por el marín Brian Chontosh y su pelotón, quienes se convirtieron en presas de una letal emboscada. Un grupo compuesto por decenas de terroristas desató un infierno alrededor de los estadounidenses. El sonido de las explosiones se mezcló con los gritos de desesperación y dolor. Estaban superados en número y la estrategia enemiga los había acorralado. Pero mientras el instinto de huir aparecía, Chontosh, comandante del equipo, dio la orden de no abandonar el lugar. No pensaba rendirse sin luchar. Una feroz e inmediata venganza estaba a punto de regar con sangre las tierras iraquíes. En este nuevo video de Mundo Bélico recorreremos el enfrentamiento entre combatientes norteamericanos e insurgentes que acabó en una terrible masacre. Asegura tu casco y acompáñanos a conocer esta lucha por la supervivencia. La violencia en Irak escala a cada segundo. La guerra enfrenta a las fuerzas norteamericanas con constantes balaceras y desafíos. Sin embargo, para comenzar nuestra historia debemos viajar a la ciudad de Rochester, en Nueva York, donde en 1974 nació Brian Chontosh. Este creció en el seno de una familia trabajadora, con una vida ordinaria, aunque llena de sueños de aventura que parecían propios de películas de acción. En su juventud no fue el mejor estudiante ni el más fuerte de su clase, pero siempre había tenido algo que lo diferenciaba. Un sentido inquebrantable de responsabilidad hacia los demás. No le gustaba perder, pero no por ego, sino porque sentía que si no daba lo mejor de sí, defraudaría a quienes confiaban en él. Con el tiempo, esa actitud altruista condujo a Chontosh a unirse a la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Allí encontró el propósito que tanto había buscado. Los duros entrenamientos no solo moldearon su cuerpo, sino también su mente, para afrontar situaciones que pocos serían capaces de soportar. No obstante, nada podría haberlo preparado completamente para el día en que su liderazgo se vio brutalmente desafiado por el enemigo. Para conocer esa historia, debemos situarnos en el conflicto en Irak. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas habían dado el puntapié inicial a una extensa guerra contra el terrorismo. Ahora las fuerzas estadounidenses se encuentran detrás de los grupos insurgentes en aquel país, penetrando en sus bastiones con el fin de eliminarlos. Hasta allí llegó Chontosh, quien comandaba al pelotón de la Primera División de Infantería de Marina. Era el 25 de marzo de 2003 y su batallón se dirigía al norte, avanzando por una autopista clave hacia Bagdad, el corazón del régimen de Saddam Hussein. El rugido del motor del Humvee en el que viajaban se podía escuchar dentro de la cabina mientras el convoy de Marines se adentraba en las interminables planicies iraquíes. El polvo del desierto, levantado por las ruedas de los vehículos militares, formaba una nube espesa que dificultaba la visibilidad, pero el camino parecía estar completamente despejado. Las órdenes eran claras: seguir adelante a toda velocidad, evitar el contacto innecesario con el enemigo y llegar lo más pronto posible al destino para mantener la ofensiva. El gran objetivo en ese momento era derrocar al dictador y establecer un gobierno democrático desde la capital. Sin embargo, aquella jornada que se había iniciado con una sorprendente calma comenzaba a cambiar.
A cada kilómetro que recorrían, la tensión entre los hombres aumentaba. El terreno se volvía más hostil y las aldeas, antes desiertas, ahora parecían mirar al convoy con ojos amenazantes. Aunque el peligro podría acechar en cualquier esquina, nadie podía prever lo que les esperaba. We drove the whole night up to that gas oil separating platform that we had to get to and secure before they were going to blow it up. That's when we got into a first real engagement. We didn't take any casualties. We shot a bunch of dudes, blew a bunch of stuff up, took a bunch of prisoners. La calma desapareció. Y si bien aquel combate no había sido realmente un desafío para los estadounidenses, sí fue una pieza clave que anunciaba el peligro acechando en un entorno cada vez más complejo. En el Humvee de mando, Chontosh repasaba mentalmente los puntos claves marcados en el mapa. El convoy se encontraba a pocos kilómetros de Ad-Diwaniyah, una pequeña ciudad iraquí que, según inteligencia, debía estar controlada por fuerzas dispersas y mal organizadas. Sin embargo, había algo en el aire que ponía al comandante en alerta máxima. El convoy avanzaba lentamente. Cuando el sonido de la radio, crepitando con comunicaciones de otros pelotones, informó sobre movimientos sospechosos. Chontosh sabía que estaban en territorio insurgente. El avance había sido rápido y efectivo hasta el momento, pero a medida que se acercaban a Bagdad, las fuerzas terroristas iraquíes se volvían más feroces y decididas. «Prepárense», gritó el líder a su equipo desde el asiento del copiloto. No había necesidad de más palabras. Sabían lo que quería decir. Todos en el vehículo, desde el artillero hasta el conductor, estaban tensos pero enfocados. Su entrenamiento había sido exhaustivo, aunque el combate real siempre era una prueba de fuego para cualquiera, incluso para los más experimentados. El grupo de vehículos norteamericanos continuaba su camino, pero lo que había comenzado como una misión estándar de avance se transformaría rápidamente en un infierno de ataque cruzado y supervivencia. Para Brian Chontosh, este sería el momento que definiría su carrera. Y para algunos de sus hombres, el momento que definiría si volverían a casa o caerían en el campo de batalla. And next thing you know, we start receiving fire. Mortars start hitting on the side of the road. RPGs skipping across the fucking road, and the tanks are stopped. And you gotta move, you gotta push through it, you gotta push through it. They ended up pushing forward, and we were able to get through the bulk of the kill zone when the RPG struck the vehicle. El primer disparo resonó como un trueno. En un instante, el polvo que levantaba el convoy se mezcló con una lluvia de balas y proyectiles. El Humvee de Chontosh fue sacudido por una explosión y todo se convirtió en caos. La emboscada de los iraquíes había esperado en silencio, oculta en posiciones fortificadas a ambos lados de la carretera. Con ametralladoras pesadas y granadas propulsadas por cohete o RPG, lanzaron su ataque justo cuando el convoy estaba en la peor posición posible. Los estadounidenses se encontraban atrapados en una estrecha sección de la ruta, sin cobertura y con poca visibilidad debido al polvo del desierto. El fuego cruzado venía de todas las direcciones. Las balas zumbaban alrededor de los Marines y los poderosos proyectiles no dejaban de explotar cerca de los vehículos. Feroces bolas de fuego que se convertían en columnas de arena y humo se volvieron otro obstáculo en el camino. Los conductores no sabían hacia dónde escapar. Chontosh era consciente de que quedarse en esa posición significaba la muerte. Sus hombres estaban atrapados y el enemigo tenía la ventaja táctica desde sus trincheras. En el asiento del copiloto, su mente funcionaba a toda velocidad, evaluando la situación. Necesitaban moverse y rápido. El fuego de cobertura no era suficiente. Era un momento crítico. Podría haber optado por la retirada o por esperar refuerzos, pero ambos caminos llevaban al desastre. Entonces hizo lo impensado. I just remember telling Armin, like,
right there. Come to find out, there's a machine gun nest. Ordenó al conductor del vehículo, Armand McCormick, girar hacia uno de los focos principales de ataque. Era una decisión muy arriesgada, y otro de los soldados que viajaba en el Humvee, Robert Kerman, miró asombrado sabiendo que en cuestión de segundos cambiaría el curso de la batalla. El resto del equipo lo completaban el artillero Thomas Franklin y el operador de radio Ken Court. Los 5 se desviaron bruscamente de la carretera, avanzando directamente hacia las líneas enemigas. En medio del fuego, mientras las explosiones sacudían el terreno, el comandante y sus hombres no solo estaban contraatacando a su rival para vengarse, sino que corrían directo hacia el peligro. El vehículo comenzó a acercarse cada vez más a las posiciones iraquíes. El artillero tomó un lugar estratégico desde el cual podía disparar y abrió fuego hasta quedar cara a cara con las trincheras. En ese momento, Chontosh saltó fuera del transporte con su rifle M16, escupiendo fuego. I grabbed the rifle that was in the middle of the vehicle and I said, let's go. And Armand just looks at me, he's like, what? So I started running down the trench with a rifle and a pistol. Kerman sees me start running down the trench, he just jumps off and starts following me. Like a good motherfucker, you know? And we just started killing dudes. El ambiente se llenó de gritos, disparos y el rugido de los motores del resto del convoy intentando maniobrar para escapar del fuego enemigo. Los hombres de Chontosh disparaban con precisión, pero estaban superados en número. Además, los insurgentes iraquíes habían cavado trincheras profundas y utilizaban las ametralladoras pesadas para suprimir cualquier intento de contraataque desde mejores posiciones que sus rivales. El comandante estadounidense, con un lanzagranadas M203 acoplado a su rifle, lanzó un explosivo que voló directo al lugar en el que se encontraba uno de los artilleros enemigos. La detonación destruyó la ametralladora que estaba amenazando a sus compañeros. El fuego y el humo sirvió como camuflaje para los arriesgados Marines, mientras el rival seguía disparando desde posiciones ocultas. La emboscada estaba lejos de terminar. El polvo y la arena que volaban oscurecieron todo. El sonido y los destellos de los balazos no se detenían, y lo más sensato hubiera sido encontrar un refugio. Pero Brian Chontosh no tenía tiempo para eso. Estaba en el centro de la batalla, avanzando hacia el enemigo como una bestia poseída por una determinación inquebrantable. En medio de la tensión y el caos surgió un nuevo desafío. El primer clic de su M16 le hizo saber que la munición se había agotado. Eso podría haber significado su fin. Sin embargo, el soldado no estaba dispuesto a rendirse ante la adversidad. Sin pensarlo 2 veces, dejó caer su rifle y recogió un AK-47 de uno de los terroristas eliminados. El peso del arma en sus manos se sentía diferente al que acostumbraba, pero no tuvo tiempo para reflexionar. Disparó sin ningún tipo de dudas, eliminando uno a los combatientes iraquíes que intentaban reorganizar su defensa. Avanzaba de trinchera en trinchera, cubierto por sus hombres, pero en muchos momentos era él quien encabezaba el ataque. Una granada enemiga explotó cerca, levantando tierra y metralla que lo golpearon en el chaleco antibalas, pero Chontosh siguió adelante. El viento del desierto estaba saturado de humo y pólvora, y cada paso parecía un desafío a la muerte. La lucha era feroz. Los insurgentes, atrincherados y bien armados, disparaban ráfagas de ametralladora desde posiciones estratégicas. Cada metro que conseguían ganar los norteamericanos era bajo una lluvia de balas contra los implacables enemigos. No obstante, esos pequeños avances les recordaban cuán cerca estaban del desastre. El problema de la munición se volvió recurrente, pero Chontosh seguía recogiendo armas de los enemigos a quienes asesinaba. Por primera vez, la batalla parecía inclinarse a favor de los estadounidenses.
Some of them are starting to run away. But all the guys that are on our right, as we're headed this direction, they're on our right, are coming off of the berm and coming onto us. And so I just threw my rifle at Kerman and grabbed his, and I just kept running, just trying to kill as many dudes as possible. Chontosh continuó disparando sin tregua a cada paso, pero ese heroísmo tenía consecuencias. Los Marines a su alrededor también sufrían bajas. Aunque el líder había logrado hacer retroceder a los enemigos, el fuego cruzado era implacable. Mientras tanto, los vehículos del convoy intentaban reposicionarse. Pero el grupo de terroristas no se lo hacía nada fácil. Sin embargo, la tenacidad del equipo estadounidense empezaba a cambiar el rumbo de la batalla. El tiempo parecía haberse detenido. Cada disparo y cada movimiento era calculado en una fracción de segundo, como si el combate hubiera ralentizado el mundo mientras todo alrededor se precipitaba al caos. Una nueva ráfaga de fuego enemigo cayó sobre el pelotón de Chontosh, pero esta vez sus hombres estaban listos. La posición fortificada desde la que les disparaban había sido detectada, y uno de los Marines lanzó una granada. El sonido de la explosión retumbó en el campo de batalla por un instante, y luego llegó el silencio. El comandante entendió rápidamente que ese era el momento crucial. Dio órdenes directas a su equipo para hacer un último y decisivo avance. Tras la brutal emboscada que puso en jaque al convoy estadounidense, parecía que había llegado la oportunidad de tomar el control. A pesar de que el desierto estaba experimentando un nuevo y extraño sentimiento de tranquilidad, la adrenalina seguía invadiendo el cuerpo de Chontosh, con el sentimiento de venganza aún corriendo por sus venas. The situation's now calmed way down. Like, dude, the bad guys are all running away. Like, nobody's under fire or anything like that. And I remember Cordy saying, Sir, I got 2 prisoners. I reached for my pistol because I was just gonna fucking shoot him. Fortunately, it was out of ammo. Otherwise, I would have shot him. Been a war criminal, or got away with something dirty and had that on my conscience for the rest of my life, or whatever, who knows, whatever's in between. But I pulled the pistol out to shoot him. El momento de tensión se fue diluyendo. Chontosh recuperó la lucidez y fue consciente de que era necesario ser el ejemplo para sus hombres. Lo había sido al liderar la feroz batalla y debía seguir de igual manera. Finalmente llegó la calma después de la tormenta. El polvo lentamente se asentaba en el desierto y el humo se diluyó por el viento que soplaba alrededor. El silencio dominó la escena, mientras el pulso de los Marines se desaceleraba poco a poco. El infierno se fue tan rápido como apareció. Los hombres comenzaron a sentir el alivio, y con él también se hizo presente un terrible agotamiento. La lucha había sido extremadamente exigente, pero estaban con vida, y eso era lo más importante. Cuando el shock pasó, los norteamericanos retomaron su camino. Superaron una cruel batalla, pero la guerra aún no terminaba. Semanas más tarde llegaría un reconocimiento para estas tropas, y sobre todo para Brian Chontosh, por sus decisiones rápidas y el liderazgo que había demostrado en los momentos más críticos, aunque su papel determinante no se vio limitado solo a órdenes. El comandante fue el principal responsable de contener una masacre contra sus hombres, al acabar con la vida de 20 terroristas, luego de una increíble emboscada que podría haber sido fatal para las fuerzas de Washington. Debido a eso, fue condecorado con la Cruz de la Armada. No obstante, Chontosh no sintió orgullo personal al recibir la medalla de sus superiores, sino una profunda gratitud por haber salido vivo y haber traído de vuelta a sus Marines. Dejó en claro que su heroísmo era compartido y que sin el coraje de sus hombres, el ataque insurgente habría significado una tragedia. Ahora sí, luego de haber conocido esta impactante historia llena de acción, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestro próximo video de Mundo Bélico.